Ejamipco tata noviono, Ejamipco meme noviono. Buenos días, señores, buenos días, señoras. Nuestro saludo en el idioma mojeño trinitario, como siempre, al abrir un nuevo programa de Sachemojos, programa cultural aquí en la radio. Y para abrir este programa, debemos preguntarnos, como todos ustedes, ¿terminó enero? Tan pronto, ¿no? Llegó febrero. Llegó febrero con obligaciones y también con diversión. Obligaciones para los muchachos y los profesores que tienen que empezar el calendario escolar de este año 2026. Y con obligaciones para los chicos que tienen que ir a la escuela para cumplir su nuevo año escolar. Los universitarios también empiezan unos en febrero y otros lo harán en marzo. Bueno, febrero también trae el primer cumpleaños del mes. Es Rurrenabaque. El 2 de febrero celebra. Y el 3 celebra también Riberalta. Y vamos a empezar por Rurrenabaque porque tendremos una entrevista especial. Antes de comenzar el programa, quiero hacer una corrección. En el programa anterior felicitamos al Trío Oriental por su 60 aniversario. Fue fundado el trío en 1966 y la felicitación la hice con un mensaje que nos envió su guitarrista Lorgio Dorado. Por un lapsus linguis lo señalé como Lorgio Áñez. Le pido disculpas a Lorgio, a mi amigo, porque él es uno de los fundadores y es Lorgio Dorado, uno de los tres creadores del trío oriental en 1966, un 14 de enero de ese año. Felicidades por el 60 aniversario al trío oriental. Bueno, ahora sí, comenzamos Sachemojos. Algo de Yakuma. En Sachemojos nos hemos propuesto ser un poco también nostálgicos, nostálgicos con los que extrañan algunas cosas de su pueblo, de sus pueblos. Hoy les voy a contar algo de la provincia Yakuma, ubicada en el centro del departamento del Beni. En el libro histórico de la revista La Voz del Yakuma de don Carmelo Núñez del Prado, un lugareño cuenta lo que era la zona del lago Rogaguado, el lago Rogaguado, uno de los grandes lagos que está en la provincia Yakuma. Y dice en este texto: había mucha casa, al menos la había. Había tatú, hochi colorado, hochi pintado, peta del monte, taitetú, que otros le llaman jabalí, monos pequeños y también monos manechi, que son más grandes. Entre las aves abundaban la pava campanilla, la pava huaracachi, el mutún, de carne sabrosísima, palomas, loros y parabas, para decirlo más común. Hoy están bastante habitados los alrededores del lago y disminuye la caza que cae en los platos de los habitantes. Pero los que relatan esto son Miguel y Alberto. Cuentan historias de hace 50 años o más. Dicen ellos, había tigres en la isla, en el centro del lago, y caimanes gigantes. En sus aguas poco profundas casi se pueden correr los 2 kilómetros que separan el Coquinal de la isla del Tesoro a pie hasta la garganta del agua. Los hubo hasta hace 2 años, los lagartos. Ahora solamente hay de 1 metro o menos. Antes habían hasta de 2 metros, dice este relato. No se casan los pequeños porque, claro, hay que dejarlos que crezcan. Una vez crecidos, pueden alcanzar hasta 1,80, 2 metros de largo.
Qué buena memoria tenían, qué buena memoria tienen Miguel y Alberto. El Robaguado se relaciona con el lago Fortuna. Allá fuimos a la cacería de saurios y alondras, que son londras, que son las nutrias. En esta región pantanosa hay una loma artificial que es hecha por los antiguos habitantes de la región. Loma que no es grande, tiene unos 25 metros de altura. Largamos al agua las londras e íbamos atropellando cerámica ya cerca de la loma. Cerámica, es decir, tinajas y otros restos hechos con barro. En un momento, levanté la mitad de un cántaro, dice uno de ellos, con un diámetro de unos 50 centímetros. Cántaro mediano, diríamos. Seguimos al lago Porfía, relacionado con el Robaguado. Posee un río de salida de los lagos y le llamamos el Tapado. De allá al Río Negro que sale al lago El Triunfo, luego a La Dichosa, de ahí a Laguna La Brava y ya estamos en la estancia San Antonio, después de ese recorrido, que no es poco, diríamos nosotros. Ya Río se recorre entre montañas para llegar hasta el Yata. ¿Eh? Un recorrido rapidísimo para el que no conoce. En este recorrido y casi en todas partes, dicen los relatores, hallamos harto y variado cargamento de cerámica, ollas, tachos y otras vasijas. Entre esa cerámica, un curioso sombrero de cerámica de tamaño casi natural, como para colocárselo en la cabeza, aunque tuviera 3 o quizá más kilos de peso. Sombrero de ala larga, rectas, un sombrero corriente, dice. Sin duda se trataba de un sombrero ritual, es decir, utilizado para alguna ceremonia que se colocaría el jefe o el protagonista, algún juez, en las ceremonias sagradas que realizaban en la tribu. ¿En cuál tribu? En las tribus que vivían antes en esa zona. Algo del río, más bien del lago Rogaguado. Un relato conjunto de dos peones de ganadería que transcribe en el libro histórico de la revista La Voz de Yacuma su responsable, don Carmelo Núñez del Prado. Este libro está publicado en 2008, cuando se recordó y se celebró el tricentenario de la fundación de Santa Ana, el lago Rogaguado, uno de los varios lagos tectónicos, como llaman los especialistas, a estos cuerpos de agua que están en la zona central del Beni. Vale la pena visitarlos. Seguimos en Sachemojos. Calendario histórico regional, año 1844, 2 de febrero. Se funda Rurrenabaque a orillas del río Beni, reconocida en la ley del 15 de noviembre de 1844 que firmó el presidente José Vallivián y Segurola. Entonces Vallivián dispuso el cambio del nombre de la ciudad por el de Ciudad Vallivián para que sea capital del recién creado departamento del Beni. La ciudad es la puerta de entrada al Parque Nacional Madidi y a la Reserva de la Biosfera Pilón Lajas. En lengua tacana, Rurrenabaque se traduce como Laguna de Patos. Calendario histórico regional, año 1942, 2 de febrero. Se funda la población de La Junta en la unión de los ríos Blanco y San Martín, en la provincia de Itenes. El fundador fue el teniente de ejército Julio Serrate al establecer un puesto militar. Un año después se le dio el nombre de Bellavista por la belleza del panorama en el lugar. Antes fue una barraca de explotación gomera propiedad del señor Nemesio Ojopi. Ha sido declarada destino turístico del Beni. Bellavista es la puerta de ingreso a la zona protegida Parque Departamental y Área Natural de Manejo Integrado Itenes.
Es también sede de la tradicional Feria del Pescado en el mes de septiembre cada año. Calendario histórico regional, año 1952, 2 de febrero. Se funda la Escuela Católica San José en Trinidad, bajo el amparo del obispo del Beni Monseñor Carlos Anasagasti. Funciona en un local de la iglesia de la avenida 6 de agosto y es dirigida por el sacerdote Daniel Gorostizaga. Después se trasladó a lo que fue la heladería oriental. La escuela inició actividades para niños de kinder, primero y segundo de primaria. Al año siguiente, 1953, se transforma en el colegio Madre Seton, con la dirección de las hermanas Inés Oler y Clara Stanton de la congregación Hermanas de la Caridad. Calendario histórico regional, año 1965, 2 de febrero. Fallece en Trinidad el poeta Nathaniel Becerra Antelo, de amplia actividad literaria. Estudió primaria y secundaria en su ciudad natal. Se interesó por la cultura regional y aprendió el idioma mojeño trinitario. Poeta y compositor musical. Autor de la conocida pieza Camba Damnificado. Había nacido en Trinidad en el año 1888. Calendario histórico regional, año 2013, 2 de febrero. Renuncia el obispo Luis Morgan Casey al cargo de titular del vicariato de Pando. Estuvo 25 años al frente de la Iglesia Católica en esa jurisdicción. Casey nació en la ciudad de Portasville, Missouri, Estados Unidos. Se ordenó sacerdote en la Sociedad de Misioneros Maryknoll en 1962. Fue obispo auxiliar de la Arquidiócesis de La Paz en 1984. Había sido vicario de Pando desde enero de 1988. Calendario histórico regional, año 1795, 3 de febrero. Nace Antonio José Francisco de Sucre y Alcalá en la ciudad de Cumaná, Venezuela. Posteriormente militar hasta el grado de mariscal del Ejército Libertador de América. Es llamado el Mariscal de Ayacucho. Fue el primer presidente de Bolivia. En su honor, la capital del nuevo país, Charcas, fue rebautizada como Sucre. En homenaje al Libertador, la fecha fue elegida para la fundación de la ciudad de Riberalta, capital de la provincia de Bacadíes, en el departamento del Beni en 1894. Calendario histórico regional. Año 1894, 3 de febrero. Se funda Riberalta, en la margen derecha del río Beni, justo en la confluencia con el Madre de Dios. Fue un acto administrativo realizado por Lisímaco Gutiérrez Granier, entonces delegado nacional de colonias, por instrucciones del presidente Mariano Baptista. La fecha fue elegida como un homenaje al natalicio del libertador Antonio José de Sucre. Antes, el lugar fue bautizado como Barranca Colorada, después La Cruz, también Ribera Alta y finalmente Ribera Alta. Calendario histórico regional, año 1902, 3 de febrero. Nace Jesús Rioja Aponte, en Trinidad. Profesor de primaria graduado en la Escuela Nacional de Maestros de Sucre. Ejerció el magisterio y fue director distrital de educación. Fue diputado nacional y oficial mayor en el Ministerio de Obras Públicas. Fue periodista en la revista Mojos. Cultivó la poesía. Escribió muchas sátiras en los bandos carnavaleros. Su amigo y compañero de Bohemia, Horacio Rivero Egues, escribió una pequeña obra dedicada al Toco Rioja, como se le conocía entonces. Falleció en 1958. Calendario histórico regional, año 1912, 3 de febrero. Se funda en Baures, provincia de Itenes, el periódico El Marconi, por el periodista y escritor Juan Bautista Coimbra Cuéllar. Se edita en la imprenta del empresario Carmelo López Cuéllar, importada directamente de Alemania. Fueron también inversionistas de la imprenta Nemesio Hopi Vaca, Uldario Vieira Vaca y Benigno Moreno Vaca. El nombre del diario fue un homenaje al científico italiano Guillermo Marconi, descubridor en 1895 de las ondas hertzianas, que condujo a la telegrafía sin hilos y también después
a la radio. El periódico El Marconi duró poco tiempo, según recopilación de Mario Tudor Pedriel. Calendario histórico regional, año 1923, 3 de febrero. Fecha de una carta de Nicolás Suárez, hijo del empresario de la goma Nicolás Suárez Callaú, en la que exige al coronel Federico Román probar las acusaciones contra su padre y lo reta a duelo si es que no corrige. Federico Román, héroe de la Guerra del Acre. Después de varios meses de discusión y negociaciones entre los representantes de ambos, el duelo no se efectuó. El pleito quedó archivado. Calendario histórico regional, año 1962, 3 de febrero. Se inicia el año escolar en el flamante Colegio La Salle de Trinidad con 411 alumnos varones. El edificio pertenece al Vicariato del Beni. Se habilitaron los 6 cursos de primaria y 2 de secundaria. El obispo, Monseñor Carlos Anazagasti, oficia la misa de agradecimiento en la capilla exclusiva del colegio construida en honor de la Virgen de Fátima. El primer director del colegio es el hermano José Anzuela. Calendario histórico regional, año 1943, 3 de febrero. Nace Antonio Soto Guatara en San Pedro, principal población del pueblo indígena canichana en la provincia Cercado del Beni. Se distinguió en la escuela y en el colegio. Fue líder religioso y fue maestro de primaria. Aprendió de sus padres y abuelos el uso de hojas, raíces y cáscaras para aplicarla en la medicina natural. Ejerció como enfermero hasta su jubilación. Fue corregidor de su pueblo. Escribió leyendas, poesías, cuentos e historia canichana. Dedicó gran parte de su esfuerzo a la recuperación de la figura del cacique Juan Maraza. Falleció en el año 2020 con 77 años. Calendario histórico regional, año 2013, 3 de febrero. Fallece Guillermo Ortiz Aponte en Trinidad, conocido como El Choco. Desde su juventud fue militante activo del MNR. Fue alcalde de Trinidad 2 veces. Primero con Víctor Paz Estensoro del año 60 hasta el 64. Después en 1974 en la presidencia de Hugo Banzer por un corto periodo. Electo diputado y después senador por el Beni, estuvo en las listas de su partido. Fue directivo en el Club de Leones y en varias instituciones locales. Había nacido en Trinidad en octubre de 1928. Calendario histórico regional, año 1898, 4 de febrero. Nace Edelmira Limpia Saucedo en Trinidad. Estudió la primaria en la Escuela de Niñas Juan Francisco Velarde, considerada la primera profesora de música en el Beni con formación académica. Organizó el primer coro polifónico en 1962. Fue condecorada con la Orden Boliviana de la Educación. Su nombre fue perpetuado en el Instituto de Formación Artística de Trinidad que se fundó en 1977. Calendario histórico regional, un sector especial aquí en Sachemojos. El Tigre de Mercedes. Tierra de leyenda es todo el oriente boliviano, como seguramente sucede en otros lugares del mundo, cuentos y leyendas. Leyendas hay de todo, para todo gusto y admiración en nuestro país, especialmente en la región norte de Bolivia. Es lo que trae Naret Collar Saucedo, un cuento desde Santa Ana del Yacuba. Cuento que está en el libro Poesías, Cuentos y Canciones de mi Pueblo, una compilación de la Casa de la Cultura de Santa Ana del Yacuba en el año 2008. El cuento se tituló El Tigre de Mercedes y ahora sabremos por qué se llama así. En una estancia que pertenecía a la viuda Ernestina de Sosa, vivían todos sus hijos, con familias independientes, solo que, como ahora es tiempo de clases, cuando lo escribió, la mayoría de ellos estaban en el pueblo haciendo estudiar a los muchachos, a los pelau.
Había quedado Arnoldo, Milena y sus cuatro hijos, Peyaya, de 11 años, Bebeto, de 10, la niña de 8 y Ale, de 2 añitos. Todos los días Peyaya, el muchacho, salía a cuidar el chaco de sus padres, donde cultivaban arroz, yuca, plátano, guineo. Con su honda colgada en el pescuezo, su tari con refresco de melao y un talego con caluchas de totaí para espantar los pájaros. Su madre, doña Milena, le preparaba el desayuno, alistaba el zapicuá con algo para su almuerzo, mientras él ensillaba el caballo. Cierto día, Peyaya se encontraba camino al Chaco. Subido en un tarumá estaba el tigre, un tigre, a 1 metro de distancia. Peyaya taloneó su caballo y echó a correr de regreso a su casa. Cuando estaba en ese afán, el tigre lanzó un bramido tan fuerte, sobresaltando al muchacho, que casi se cae del caballo. Peyaya llegó a su casa sumamente pálido, helado, queriendo desmayarse del susto. Su madre, al verlo en ese estado, se asustó y corrió hacia él. Le preguntó qué pasó mientras lo ayudaba a bajar. Peyaya le contó a su madre entre lágrimas lo sucedido. Al atardecer llegó su padre. Había estado vaqueando y le hicieron saber que en la estancia había un tigre. Su padre le dijo entonces que estaría pendiente, pero que mañana él iría nuevamente al Chaco. Avisó a su mujer que al día siguiente iba a madrugar para ir a vaquear. Temprano al día siguiente, don Arnoldo se levantó acompañado de Bebeto, el otro hijo. Agarraron sus caballos, empezaron a ensillarlos, mientras doña Milena ya había preparado el desayuno desde tempranito, con los zapicuá llenos de tapeque que debían llevar porque estarían fuera todo el día y quizá regresarían al anochecer. Pero después se levantó Peyaya, agarró también su montura y se fue a ensillar el caballo. Desayunó y ya nomás salió al galope, hacia el Chaco. Por la tarde, doña Milena le había encargado el ciervito a la niña. Tenían un ciervito, mientras ella molía caña. Mientras la niña jugaba, se distrajo cuando de repente Pipito, el perro, empezó a ladrar. Pitito era un perrito chiquitito. Su patita de derecha de atrás revoleaba cuando andaba. Estaba roto el hueso y así se curó. La niña, con Pitito y Bobo y otros dos perros más viejos, echaron a correr. Corrieron a avisar a su madre. Milena salió gritando. El tigre estaba ahí, acechando al ciervito, pero salió corriendo. Gracias al valiente Pipito, que nunca dejó de ladrar. Al atardecer regresaron Arnaldo Bebeto. Milena le contó lo sucedido a su marido y preguntó si Peyaya había regresado. Milena le dijo, no, todavía no ha vuelto Peyaya. Ambos se miraron asustados y entonces Arnoldo fue a buscar su escopeta calibre 230 y mientras decía que iba a buscar a Peyaya para hacerle compañía, por si acaso estaba por ahí el tigre. Agarró su caballo y sin ensillado montó en pelo. Se dirigió al Chaco para buscar a su hijo Peyaya. Al llegar al Chaco empezó a gritar, ¡Peyaya! ¡Peyaya! Y no escuchaba más que el eco. Siguió cabalgando y divisó a lo lejos el caballo de Peyaya. Llegó junto al caballo y vio que ahí al ladito estaba la honda de su hijo. No había el niño. Se le vinieron a la mente miles de ideas, a las cuales más trágicas. El corazón le empezó a latir cada vez más fuerte. Sintió un nudo en la garganta y empezó también a sudar frío. Pero siguió cabalgando en su caballo y no muy lejos de ahí divisó a su hijo. Le daba la espalda sentado en un tronco, con el zapicó entre las piernas y comiendo. Cuando el niño sintió que alguien llegaba, le volvió el alma al cuerpo. Su padre se acercó por detrás y cuando ya iba por medio camino, divisó entonces a unos 3 metros, escondido en el matorral, el tigre, acechando a Peyaya.
De inmediato le dio 2 tiros y logró herir al animal. Peyaya, el muchacho que se encontraba de espaldas a su padre, volteó y echó a correr para encontrarse con su progenitor. El tigre bramó, estaba enfurecido porque estaba herido. Arnoldo le dio 2 tiros más hasta matarlo. Mientras lo hacía, el tigre se quejaba, bramaba. Peyaya, que ya se había escondido, corrió para abrazar a su padre y éste lo subió al caballo. Y empezaron el camino de vuelta. Pero antes amarraron el tigre, que ya estaba muerto, y lo montaron encima del caballo. Llegaron a la casa, se reunió toda la familia y así terminó la historia de esta fiera. Todos, padres e hijos, se comprometieron a tener más cuidado en la estancia. El tigre de Mercedes. Cuento de Naret Cuellar Saucedo en Santa Ana del Yacuma, en el libro Poesías, Cuentos y Canciones de mi Pueblo, en el Tricentenario, un libro que se publicó en el año 2008. Facetas de Rurrenabaque. Uno de los ríos que recibe importante caudal es el que separa los departamentos de Beni y La Paz. Es el río Beni, uno de los ríos de Bolivia. Nace en la misma ciudad de La Paz y se alimenta de muchos otros cuando baja por la cordillera. Algunos dicen que los indígenas Tacana lo llamaban Ena Beni. Ena significa río o agua en idioma nativo y Beni se traduce viento. Navegantes, exploradores, comerciantes, indígenas encontraron en esa región un lugar en el río para encostar, para descansar, para vivir. Es el área de influencia del río Beni. Ese sitio, Rurrenabaque, se llama hoy así, Rurrenabaque. Esta población celebra su fiesta patronal el 2 de febrero, es decir, ahorita dentro de poquito. Rurre es un puerto y es un paso hacia uno de los lugares más bellos del planeta. Hoy aquí, en Sachemojos, vamos a conocer algo más de Rurrenabaque. ¿Cómo lo vamos a hacer? Escuchando a una experta, una historiadora. Hemos invitado a alguien que nació en Rurrenabaque. Ella es María del Pilar Gamarra Telles, historiadora, graduada en la Universidad de La Paz, nació en Rurrenabaque, se educó en La Paz, docente por varios años en la UMSA, autora de varios libros, muchos artículos, homenajeada en varias instituciones, ahora vive en Riberalta y es presidente de la Casa de las Culturas Amazónicas allá en Riberalta. Gracias, Pilar. Gracias por aceptar el micrófono de Sache Mojos. Bienvenida. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Gracias a Sache Mojo y a tus escuchas, a toda esa gente querida, linda de Bolivia que te escucha. Que nos escucha en plural sería. Gracias. Este año, la ciudad de Rurrenabaque cumple 182 años de su fundación oficial. Rurrenabaque está en la provincia de Vallivián, está en la orilla del río Beni, entre los departamentos de Beni y La Paz. En la historia se tiene que Rurrenabaque fue fundada a mediados del siglo XIX. Se tiene la referencia de un sacerdote franciscano, don Gesualdo Marchetti, de 1862. Preguntas, empiezo preguntando, ¿es este el dato preciso de la fundación de Rurrenabaque o es que hay otro antecedente si alguien llegó antes a la zona? Mira, en realidad se sabe que más o menos en 1710, 1715, los franciscanos andaban por ahí, cosa que me parece un poco, o sea,
me parece acercado a la realidad. ¿Por qué? Porque los franciscanos bajaron hasta Cabimas, a mitad del río Beni, y fundaron ahí una misión ya en 1707. Pero seguramente solo fueron hacia Rurrenabaque, o sea, lo que es después va a ser Rurrenabaque. ¿Por qué? Porque tú sabes que había un poco una división formal entre lo que era el ingreso jesuita y el ingreso de los franciscanos. Los franciscanos se quedaron en la banda izquierda del río Beni, por decir así, hacia Apolobamba, y fundaron las misiones de Apolobamba, y los jesuitas solo entraron hasta Reyes, no llegaron hasta abajo, ¿no? A fundar, digamos. Pues probablemente hayan incursionado, eso no lo sé con certeza. Entonces, ese es el primer dato, ¿no? Que no funda, pero está por ahí. Después ya viene el famoso Machetti, que dicen que fundó él, no es cierto, pero yo estaba revisando justamente, no hay duda que seguramente está ahí, porque dice el presidente Acha, no he visto el decreto exactamente de fundación, pero sí he visto los datos de que Machetti funda, en realidad refunda, obviamente, como fundaban estas poblaciones, eh, San Buenaventura, que es al frente de Rurrenabaque. Y la fecha es exactamente un poco antes, porque la fundación, y ahora te voy a decir exactamente, de San Buenaventura es el 14 de julio de 1862. Y se supone que en Ruenavaca está el 31 de mayo de 1862. Entonces, eso. Pero en realidad yo creo más en esta fundación de Gianelli, de Giovanni Gianelli. ¿Por qué? Porque la fiesta de Rurrenabaque es el 2 de febrero, justamente. No se celebra el 31 de mayo. El 2 de febrero se celebra tradicionalmente. Yo he nacido ahí hace 70 años y mi madre y mi padre saben, mi padre tendría ahorita 96 años y ya siempre se hacía la fiesta de la Señora de la Candelaria, porque se funda advocación de la Señora de la Candelaria, ¿no? Eso es entonces, eso es lo que yo digo, que la fecha más correcta es este 2 de febrero de 1844. Muy bien, vamos ya aterrizando un poco en lo que es la historia. En muchos casos, Rurre no ha debido ser la excepción. Los nombres de ciudades tienen origen en una lengua nativa, tomando a los vivientes de la zona. En la región del río Beni hay varios pueblos indígenas. Los hubo y todavía hay los descendientes. Entre ellos están el pueblo Maropa y el pueblo Tacana, como tú muy bien dices, de los Cabimas. ¿Qué significa entonces la palabra Rurrenabaque en idioma local? ¿Qué traducción le podemos dar? Bueno, hay traducciones que dicen que Suse en Abaque, ¿no es cierto? Ena es río, es el origen, digamos, de en lengua tacana de río, pero en Abaque es en realidad laguna, ¿no? Y laguna de pato viene a ser, ¿no? Suse en Abaque, ¿no? La laguna del pato, eso es en lengua tacana, ¿no? Y en Maropa es muy similar, pero es diferente, ¿no? Tiene otra raíz, digamos, que claro, es diferente, pero son las dos acepciones, digamos, que se usa, pero la que se quedó fue la de Rurrenabaque, ¿no? Ya se castellanizó y ya no se llama Susenabaque. Pero es interesante como, por ejemplo, todavía hay un trecho del río Beni hacia arriba, ¿sí? Siguiendo el curso, remontando el Susi, porque es Suse en realidad, Suse, ¿no? Ah, Que son las aguas que van. el río, Eso es ¿no? un dato que O me digo, parece interesante, río, ¿sí? y Sí, el cerro. la corriente de agua, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, y como te digo, Ena es el adjetivo de río, ¿no? Porque llamaban también al Beni, se llamaba Enabeni. Inclusive un dato interesante es si tú ves y los escuchas, revisan, por ejemplo, el mapa de Linares de 1859, ahí dice Beni con B chica, porque Ujú. era Enabeni, el río Beni en Tacana, ¿no? Está todavía en el mapa en 1800 y pico, ¿no? Entonces es interesante, es esa, digamos, la acepción, ¿no? En las lenguas nativas. Hay muchos ríos del norte,
del noroeste amazónico que están en lenguas nativas. Tú tienes el manuripi, manupare, etcétera, etcétera. No son como 15 o 20 ríos. Yo estoy proponiendo en estos trabajos últimos que estoy haciendo hacer justamente una cartografía en lengua indígena, ¿no? Ya la estoy acabando prácticamente, que, para es- una recuperación también de los ríos que tienen pues una identidad significativa, ¿no? que muestre una identidad más genuina, vendría a ser. Sí, Bueno, correcto. las investigaciones apuntan a que en el siglo XIX se registró la explotación primero de quinina o la cascarilla, justo en la zona del río Beni. ¿Qué lugares o qué comunidades o qué regiones fueron los centros de comercio de la quina en esa época? ¿Tiene algo que ver ya Rurrenabaque? Sí, como no, Cuernavaca se convirtió en el centro de acopio quinero, porque los quineros estaban en realidad en Apolo, ¿no es cierto?, Consata, Camata, toda esa región del norte de La Paz, y van bajando. Se hacen plantaciones inclusive en Apolo, pero el centro de acopio, porque era más fácil, digamos, llegar ahí, se da en Rurrenabaque. Ahí se instalan, por ejemplo, la Casa Günther, que es una casa comercial alemana que exportaba quina y que luego va a ser importante también en el periodo gomero. Esto estamos hablando de la preera de la goma elástica. Y luego están, por ejemplo, la Casa Braillard, que es una casa francesa, Mm. belga, que tiene sucursales en toda la cuenca amazónica. Está en Colombia, está en Perú, y nosotros después se va a ir a Riberalta, ¿no? Y están la Casa Suárez, por supuesto, pero todavía están los Suárez como una empresa interesante porque ellos son habilitadores, es decir, entregan mercaderías y suplen en dinero además a los quineros en ese periodo y compran quina, ¿no? Esos son los primeros negocios. Y por supuesto, tú sabes que también el padre de Bacadíes era quinero, ¿no? Era quinero, Claro. En realidad, coronel, ¿no? la entrada de los Suárez fue motivada primero por la quina, ¿no? Correcto, exacto, ¿no? Entonces, Bien. Rubio se convierte en un centro muy interesante de los quineros, entonces tenía ya una experiencia, digamos, de tráfico comercial, de capitales que se movían ahí, y bueno, estaba listo para incorporarse al otro frente extractivo que va a ser la goma elástica, ¿no? Y esa condición o esa situación se dio por la navegación, por el río mismo. Entonces, Rurrenabaque era lo que es ahora todavía, es un puerto. Entonces se creó, después se creó con categoría de puerto menor. Pero antes, ¿qué Sí. papel cumplió Rurrenabaque en lo general de la navegación por el río Beni? Además de la goma, primero de la cascarilla, después de la goma, ¿qué, eh, qué actividad Lo que principal pasa es que, tuvo sí, te entiendo. Rurrenabaque como puerto fluvial? Sí, fue muy, muy importante porque los primeros gomeros, o sea, los pioneros que se llaman, remontaban el río Beni, en realidad bajaban más abajo de Puerto Cabinas y luego remontaban porque sacaban la goma, tú sabes, por Santana de Goma, por ahí le daban una vuelta gigante hasta que Gil descubre, o sea, o redescubre toda la vía fluvial, el tráfico se hacía por ahí. Entonces se hacía hasta Rurrenabaque, pero además todas las exploraciones hacia el norte salen de Rurrenabaque. Los exploradores gomeros salen de ahí. Ahí se construyen batelones, callapos y se consiguen vituallas. Es decir, los créditos se movilizan. Esto es muy interesante y ahí se va a convertir en un lugar, digamos, de paso, ¿no es cierto? Pero así de gran movimiento, como te digo. Lo curioso es, y aquí hago un acápite, es que Rurrenabaque es una población muy pobre. Es decir, quiero decirte que no demuestra esa pujanza de capitales que se mueven, porque las construcciones son muy pobres, son casuchas, podríamos decir, respetando pero no hay una casa, pues, como tenemos en La Arecaja, en Sorata, digamos, una casa Gunter con edificación, o como tenemos en Tupiza, por ejemplo, con los aramayos, con los mineros. Es decir, en general el Beni tiene eso, ¿no? Una arquitectura muy pobre,
capitales grandes, grandes capitales, pero una arquitectura y una urbanización muy simple, muy pobre. Ujú. Eso nos va configurando ya una mejor idea de cómo fue desarrollándose. Sigamos avanzando. A finales del siglo XIX y comienzos del XX, en la región norte del país, estalló el conflicto por el Acre. Los del lado norte, del lado brasilero, empezaron a hostigar a los bolivianos, obligándolos a que salgan, pero desde el lado boliviano las autoridades empezaron a tomarle un poco más de atención y enviaron fuerzas militares. ¿Qué papel cumplió en este caso Rurrenabaque, acá un poco al sur de de aquella zona de conflicto durante Claro, el periodo bélico? está muy ¿Qué lejos, ¿no? hizo? Claro. ¿Qué hubo en Rurrenabaque? Ah, otra vez, nuevamente, es un puerto, digamos, es un lugar estratégico para llegar desde La Paz, acantonarse ahí y de ahí movilizar las tropas hasta Riberalta o hasta un poco más allá, al Acre, ¿no? Entonces, por ejemplo, el general Pando, ya en 1899, en el primer movimiento de levantamiento, ¿no es cierto? Eh, que se da, tiene que salir de La Paz, que salen él y el vicepresidente también Montes, se movilizan los dos para ir llevándose 1.000 soldados que ¿cómo se llama? Se apostan en Rurrenabaque y de ahí salen hacia el norte, ¿no? Entonces, inclusive hay datos de que, bueno, refuerzan un poco los cuarteles, el agua potable era un problema, entonces más o menos se organizan ahí y dejan algunos rastros. Pero esa es, digamos, la importancia, ¿no? Fue un puerto realmente de desplazamiento de tropas. Estamos conversando con María del Pilar Gamarra, historiadora ella, muy amiga del programa y a quien abusamos casi de su gentileza. Pilar, a propósito de la explotación de la goma, sabemos, y a propósito de Pando, sabemos que antes de ser presidente, él fue explorador también, él fue militar. Antes de ser presidente, José Manuel Pando hizo negocios de goma, participó en el comercio en el río Beni. Sí, Pando es un personaje muy interesante porque él hace las expediciones, ¿no es cierto? A lo que después es ahora el Tambopata, toda esa área, él la reconoce. Y después, cuando empieza la goma, él todavía no es presidente, ¿no es cierto? Estamos hablando de 1890, 91, unos 8 años antes de que se le ocurra tomar el poder o, bueno, ocurra la famosa guerra civil o la guerra federal. Y él, como todos los bolivianos, porque hay que ver y trabajar en mucho más profundidad de esta temática, porque desde Aramayo, pasándolo por los mineros, todo mundo quería ser gomero. Era realmente el espejismo del oro negro, ¿no? Que no es el petróleo, sino el oro negro, el caucho para esta río. Y entonces él hace una solicitud y tenemos las cartas que las ha publicado José Luis, casi todas que las sacamos del archivo de la Casa Suárez, justamente en Guayaramerí. Yo publiqué una de las cartas en mi trabajo inicial que hice de tesis de licenciatura y en esa carta él solicita, por ejemplo, a Roca Hermanos, que es una de las empresas que están ubicadas ahí, que facilitan a los exploradores, él le pide dinero para hacer inversiones, para contratar jóvenes, dice, para la goma, pero además mercancías y qué sé yo. ¿Qué es lo que él dice? Yo voy a avalar estos créditos, porque son a créditos, con mi personal que tengo y además con mi concesión. Porque él tuvo una concesión, la obtuvo porque tenía conexiones, claro, de casi 400.000 hectáreas. Entonces, y están las cartas firmadas por él mismo, ¿no? O sea, no hay donde te pierdas. No le da a Roca, le pide reiteradas veces, después le dice quizás pueda ir a la casa Suárez y que me den tantas libras esterlinas, expliquen qué va y después además dice, esto lo he puesto para contratar tanta gente, para comprar tal cosa, ¿no? Es muy minucioso en el detalle. Después no se sabe qué se hizo a la concesión, qué sé yo,
si él no le fue bien. Realmente yo a profundidad no lo he visto, solamente he visto esto porque me pareció por lo más interesante. Ya sabes que yo he hecho en esa época una visión general de este proceso, pero es interesante que luego él fue presidente de la República y estuvo tan metido en este interés, ¿no? Cuando decía José Luis, no dijiste el apellido, me imagino que te refieres a José Luis Ah, Mendoza, perdón. ¿no? No, Roca, perdón, José Luis Roca, nuestro coterráneo, pues nuestro querido Ya, amigo José Luis Roca, porque hay otro que él José en el Luis que libro es el este, encargado, el que fue encargado del archivo de la Casa Suárez también, ¿no? sí, 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 correcto, sí. Bueno, No, José Luis Roca, perdón, yo siempre hablando, este amigo pues trabajó esta de la economía y sociedad en el Oriente Boliviano, este libro grande, así y es. trabajó una parte de la Goma, y ahí él publicó las 3 o 4 cartas de Pando. A esto estamos llegando a la conclusión de esta interesantísima conversación con Pilar. Pero hay un dato muy importante que los bolivianos tenemos que saber. Rurrenabaque pasó a la historia también del gobierno nacional. ¿Por qué? Porque en 1842, cuando se crea el departamento del Beni, José Vallivian, el presidente, incorpora a la región, no dice precisamente Rurrenabaque, y esa es la pregunta. ¿Qué de verdad es la versión de que Rurrenabaque o un lugar cercano viene a ser la primera capital del nuevo departamento del Beni en 1842? Por favor, explícanos esto. Yo no sé si la capital, él no nombra, el decreto es del 44. Es Ah, cuando se hace la demarcación de límites del departamento del Beni, ¿sí? Es la ley de 1844, ¿ya? Esto, la ley específicamente dice que allí se fundará, dice, la ciudad valliviana en el lugar de Rurrenabaque, que será la capital del departamento del Beni. ajá. Pero Y, es- este es el 44. y esa ciudad Vallivian finalmente no se logró, se empezó a construir. Sí, nunca se logró establecer, ¿no? Nunca se logró establecer porque no le queda mucho a Vallivian en el poder, como tú sabes, estamos hablando ya del año 44, 45 ya en problemas y nunca prosperó, yo creo porque en primer lugar, era, claro, la idea, me imagino, quiero imaginarme cuál es la idea de Vallivian, es que él quería integrar todo. Entonces eran Mojos, Caupolicán y Huracaré, y Caupolicán es el norte de La Paz. Entonces, claro, él quería tener una capital cercana a La Paz, ¿no? Y qué mejor que tener en Rurrenabaque, que era asequible desde el norte de La Paz, ¿no? Y integrar Caupolicán. Como que después tú sabes que el Beni va a decir, yo no puedo, uno de los gobernadores va a decir, yo no puedo administrar todo este territorio, mejor les devuelvo sus provincias, ¿no? Y Caupolicán realmente el 54, ¿no? 1854. Entonces, yo creo que esa era la idea, pero claro, en esos momentos de crisis política, ¿no? Porque Bolivia siempre ha sido así, a Bolivian andaban siempre queriéndolo tumbar, y él era un gran estadista, pero claro, creó este departamento gigantesco, ¿no es cierto? Con estas provincias que abarcaba, pero a él lo que le interesaba era, obviamente, la cascarilla y el caucho, ¿no? Y eso incorporaba Caupolicán, parte de la cascarilla y el caucho, todo eso que todavía se trabajaba en la arecaja, todas esas partes, ¿no? Eso es, yo creo que esa es la idea de él, pero no hay dinero para administrar, apenas hay dinero para administrar el Beni. Y yo creo que estaba buscando nuevamente el decreto, ustedes deberían saberlo mejor que yo, los trinitarios, pero me parece que en el decreto no especifica que Trinidad va a ser la capital, aun cuando algunos autores dicen que sí. Yo estaba revisando nuevamente el decreto porque nunca me he interesado mucho por estos temas, si era la capital, pero realmente es interesante saberlo con precisión. Pero hay que ver el decreto del 42, ¿no? Para ver exactamente. Rurrenabaque, 182 años desde su fundación, 182 años va a celebrar esta vez.
Rurrenabaque fue esa descripción que ha hecho Pilar ahora y actualmente es la puerta de ingreso al Parque Nacional Madidi, que tiene mucho Correcto. o casi todo de su jurisdicción en el departamento de La Paz. Pilar, muchísimas gracias por toda esta explicación. Nos recrea, nos pones al tanto, nos Gracias. actualizas todo lo que significó en el comienzo y todo lo que ha evolucionado, por lo menos en su primera época, esta ciudad de el puerto de Rurrenabaque sobre el río Beni. Muchas gracias. Si tienes algo que decir, que aumentar, adelante, por favor. No, muchísimas gracias. Solamente dos apuntes, ¿no? Uno, que Rurrenabaque mantiene hasta bien entrado el siglo XX esa su actividad económica, porque se hacía un tráfico comercial desde Rurrenabaque hasta Ribera Alta, ¿no? Era un tramo muy continuo con la goma elástica y la castaña. Y también un tema ya interesante, porque que es la famosa apertura del agua en Rurrenabaque, que se trae desde una vertiente de ahí del Susi, y se filma la película famosa, como tú sabes, del cine sonoro, que es la primera película en Bolivia, que es la famosa película La Vertiente, ¿no? Pero Gilma, ese es un una de tema las lindo porque es como todo el pueblo participa de la película, claro, hay actores especiales, es muy linda y es un clásico, ¿no? Es la primera película sonora que se filma en Bolivia. Eso es, que forma parte de la historia de Rurrenabaque. Y como yo nací en Rurrenabaque, me gusta la historia de Rurrenabaque. Gracias. Gracias por compartir conmigo y permitirme compartir con ustedes estas pequeñas referencias. corrijo, y yo también me estaba equivocando, es Jorge Ruiz, el cineasta, en Ruiz, La Vertiente. exactamente, ya me Ajá. acordé, Ruiz. Ujú. Muy Sí. bien, con esa complementación y corrección a tiempo, te agradezco nuevamente y estoy seguro que continuaremos haciendo más. Rurrenabaque, identificado como Laguna de Patos, fue una vía para la explotación de la quinina, después de la goma, y hoy es la puerta de entrada al Parque Nacional Madidi, uno de los lugares más bellos del mundo. Felicidades a Rurrenabaque por su 182 aniversario. Así, con el ritmo de El Saltito de Nelson Yáñez, cerramos el programa cultural de hoy. Rusurupaya meme noviono, Rusurupaya tata noviono, Bimu Karine Tepona Semana.